Vamos a entrar en algún detalle más concreto ya de la asignatura. Lo primero, los principios fundamentales, ya hemos comentado un poco, lo fundamental es aprender lo fundamental, pero vamos a ver de qué manera. Lo primero, vamos a tratar de que aprender no sea aburrido, vamos a tratar de que los ejemplos que utilicemos con vosotros y el tipo de cosas que construyáis sean, por un lado, razonablemente reales y, por otro lado, razonablemente interesantes. Muchas de las prácticas que haremos veréis que son pequeñas funcionalidades que hacen cosas, digamos. Y normalmente eso es divertido. Cuando tú acabas tienes algo que ha hecho algo y que puedes ver con un navegador y tal. Entonces, procurad también de alguna manera automotivaros, ir simplemente un poquito el kilómetro extra ese que hace que vuestra práctica os resulte interesante. Normalmente os vamos a dar un enunciado básico en el que tenéis que hacer lo que sea. Siempre podéis explorar un poquito más por vuestra cuenta, divertiros con lo que vais aprendiendo. Una vez que hayáis manejado la tecnología básica vais a poder hacer casi cualquier cosa. La parte dura de la práctica normalmente es conocer esa tecnología básica. Una vez que la has conocido puedes hacer lo que quieras. Explora un poquito más, juega un poquito más con ello, diviértete un poquito más con ello. Entonces vamos a tratar de que, especialmente si te gusta este tipo de aplicaciones, o en general te gusta programar y te gusta construir aplicaciones, pues te lo pases bien. Y si no, al menos no te lo pases muy mal. Pero recordar un poco eso, es como cuando uno aprende un instrumento. Hay una parte que es muy rollo, que es cuando estás aprendiendo la mecánica del instrumento. Y hay una parte que ya es mucho más divertida, que es cuando ya puedes tocar la canción que se te ocurra. Y con una partitura, o a veces sin partitura, pues te puedes empezar a tocar y es donde empiezas a descubrir, digamos, el placer de tocar ese instrumento. Pues con lo que vamos a ver en esta asignatura es muy parecido. Hay unas técnicas básicas que vais a tener que aprender, relacionadas con la programación, relacionadas con protocolos, relacionadas con técnica de construcción de aplicaciones web. Y esas técnicas básicas pues son un poquito rollo de aprender. Vamos a tratar de que no sea demasiado rollo, pero bueno, pues en realidad pues al final es aprendizaje más o menos duro, ¿no? Pero cuando las conoces, cuando las controlas, puedes empezar a hacer cosas por tu cuenta como te dé la gana. Puedes empezar a pasártelo bien, puedes empezar a divertirte. Vamos a tratar de que tengáis cancha para hacerlo dentro de la asignatura, aunque reconozco que una parte está de vuestro lado. Tenéis que también tener ese entusiasmo, esas ganas de ir un poquito más allá de lo que pide la práctica y decir, venga, ahora que ya sé hacer esto, voy a hacer esta otra cosa que me interesa a mí, aunque no me lo haya pedido la práctica. Bueno, y el otro fundamento es que el código es fundamental, programar es fundamental, lo he dicho ya, pero tened en cuenta que para esta asignatura vais a tener que aprender a programar con Python y vais a tener que aprender a construir aplicaciones con Django. Cuanto antes lo aprendáis, mejor. No os va a ser nada fácil aprobar la asignatura sin haber hecho esas dos cosas. Tenedlo en cuenta especialmente ahora que estáis empezando la asignatura. La primera parte de las prácticas va a ser aprender Python. Vais a tener 2 o 3 sesiones con ellas. Entre unas cosas y otras vamos a estar casi un mes. Ese es el mes que tenéis para aprender Python. Luego ya no vais a tener tiempo, porque esta asignatura se va a ir complicando y porque tenéis otras asignaturas que también se os van a ir complicando. Entonces, procurar programar todo lo que podáis durante este mes. Empezar a mirar vuestro manual preferido de Python. Nosotros vamos a tener, como decía, 2 o 3 sesiones donde os vamos a contar cosas del lenguaje. En eso es imposible, solamente con eso aprender el lenguaje. Os vamos a dar una base, vais a tener prácticas, os vamos a pedir cosas concretas que os ayudarán a aprender, pero hay una parte que va a quedar por vuestra cuenta. Tenéis que seguir trabajando un poco por vuestra cuenta para aprender a manejar el lenguaje. No es el primer lenguaje que aprendéis y sabéis ya que los lenguajes de programación, una vez que has aprendido uno, pues el siguiente cada vez es un poquito más fácil, cada vez que vas aprendiendo uno nuevo. Pero sin duda habrá cosas que os costarán y habrá gente a la que le cueste más que a otra gente, porque también pues, programar a veces se te da mejor, a veces se te da peor, a veces tienes mejor o peor preparación del pasado para ello. Procurar quitaros eso de encima durante este primer mes, durante febrero, principios de marzo como mucho. Luego ya os va a costar mucho y las prácticas, si no habéis conocido el funcionamiento básico del lenguaje, las prácticas os van a hacer muy cuesta arriba. Hemos diseñado y estamos diseñando las prácticas para que el uso del lenguaje sea relativamente sencillo. No vamos a entrar en las cosas más raras o más complicadas del lenguaje. Son cosas relativamente sencillas, pero hace falta estar familiarizado con ellas. Entonces, procurad, por favor, conocer con detalle el lenguaje durante el primer mes y en cuanto empecemos con Django, hacer lo mismo con Django, porque también va a ser fundamental para la construcción de la práctica final, del proyecto final. Y como veréis ya cuando empecéis a manejarlo, pues hay muchas cosas que se pueden hacer a pelo, por así decirlo, trabajándotelas tú o con cosas que ya te da hechas Django. Y es muchísimo más fácil hacerlo de la segunda manera. Pero para eso tienes que entender cómo funciona Django y tienes que saber que esas cosas te las da Django. Entonces tienes que irlo conociendo un poco. De nuevo, os lo introduciremos Django con mucho más detalle que Python, porque es fundamental para la asignatura. Lo introduciremos nosotros, pero queda también de vuestro lado el dedicarle un poco de trabajo personal para poder ir avanzando con él. Pero recordar que en esta asignatura la programación va a ser fundamental.
Las clases. Las clases, como sabéis, este año van a ser todas por videoconferencia. Vamos a tratar de empezar en punto. A veces tendremos para empezar de la clase lo que llamamos friki minutos, que es algún tipo de tema, digamos, motivador, normalmente más o menos relacionados con la asignatura, pero cosas que normalmente no entran estrictamente en temario. Están muy cerca del temario muchas veces, o a veces es simplemente un giro diferente a lo que normalmente veis en temario, o a veces son un tema que os puede interesar para cualquiera que le interese esta asignatura, pero que simplemente pues no está específicamente en ninguna parte de la asignatura. Pueden ser cositas tecnológicas, pueden ser aplicaciones, o en general cuestiones interesantes que normalmente estamos poniendo para desengrasar un poco y para empezar la clase de una forma un poco más suave que empezamos directamente con el tema que toca hoy. Será cortito, normalmente 5 o 10 minutos, y podéis ver en vídeos de otros años pues el tipo de cosas que contamos, si queréis. Luego pues empezará la clase ya. A veces empezaremos directamente también, porque no siempre vamos a tener tiempo para los 5 minutos, depende un poco también del tema que contemos. Y la clase pues incluirá explicar los conceptos importantes y luego realizar ejercicios, o al revés, como ya he comentado. A veces empezaremos directamente con un ejercicio. A veces los ejercicios vendrán propuestos de la semana anterior. En general, para cada clase, al final de la clase os vamos a proponer pequeños ejercicios que se harán relativamente rápido. A veces un cuarto de hora, a veces media hora, a veces te pueden llevar 2 horas. Dependerá mucho del ejercicio y de la persona que lo esté haciendo. Pero esos ejercicios normalmente van a ser fundamentales para la clase siguiente. Entonces, aparte de que os cuenten para puntos, luego hablaremos un poquito de eso, tratar de hacerlos por lo que vais a aprender con ellos, porque te van a facilitar mucho el entender lo que venga después en clase. Las clases presenciales en esta asignatura son bastante interactivas, entonces vamos a ver qué tal nos sale eso por videoconferencia y vamos a tratar de que, bueno, la cosa incluya vuestra participación. Entonces, venir a clase también un poco con el gorro de participar. No solamente haciendo preguntas y demás, sino porque habrá momentos donde directamente os las haremos nosotros. Por ejemplo, os propondremos un ejercicio para que lo hagáis en clase, o os propondremos discutir las distintas soluciones que hayáis propuesto para un ejercicio que os habíamos propuesto en la clase anterior. Bueno, abundando un poco, pensamos que, claro, en un proceso de aprendizaje necesariamente el estudiante tiene que ser el centro, y nosotros no podemos aprender por vosotros, sois vosotros los que tenéis que aprender. Nosotros os podemos enseñar por dónde ir y os podemos acompañar en el proceso, pero los que aprendéis sois vosotros. Eso, desgraciadamente para vosotros, quiere decir que, como es obvio en cualquier proceso de aprendizaje, os va a llevar un cierto esfuerzo personal. Pero lo que vamos a tratar es de daros opciones, de que cada uno podáis acomodaros a vuestra forma de aprender. Vais a tener materiales en transparencias, muchos materiales en internet, vais a tener vídeos, vais a tener nuestro apoyo en tutorías y en las clases normales, vais a tener ejercicios, y luego hay gente pues que dentro de todo esto pues se adapta mejor por un lado o mejor por otro. Utilizar un poco lo que mejor os parezca. Pero siempre tirad de nosotros en las tutorías y en las clases normales, preguntando cualquier cosa que no os esté quedando clara, en las que os estéis quedando descolgados o descolgadas, cualquier sitio donde veáis que necesitáis un poco de ayuda. No somos demasiados en la asignatura y eso también permite que podamos tener una relación con vosotros más directa, pero necesitamos que vosotros tiréis de nosotros, si no en realidad no sabemos cómo van las cosas, qué necesitáis o por dónde vais. Bien, en esta asignatura, como es muy práctica, pues el laboratorio es fundamental. Este año no vamos a estar en el laboratorio de forma física, pero afortunadamente lo tenemos de forma remota y podemos hacer pues todo lo que hacemos normalmente en el laboratorio. Además, si queréis, podéis instalar el mismo software en vuestra casa, porque todo el software que vamos a utilizar es software libre. Entonces podéis montar el mismo entorno en vuestra casa total o parcialmente, si queréis. Los laboratorios se puede acceder de varias maneras. Luego tendremos unas presentaciones de Gregorio donde nos va a mostrar cómo hacerlo vía VNC, vía SSH. En general, en la página web del laboratorio tenéis las distintas formas de acceder a ellos, y para esta asignatura podéis trabajar directamente en los laboratorios si tenéis un ordenador y una conexión a Internet. Tened en cuenta una cosa muy importante: podéis trabajar donde queráis, en vuestra casa, en el laboratorio, pero la práctica tiene que funcionar en los ordenadores del laboratorio, especialmente el proyecto final. Entonces, por favor, aseguraros de que hagáis lo que hagáis, de vez en cuando lo probáis en el laboratorio y veis que va bien. Normalmente no va a haber ningún problema, porque el entorno que tengáis en vuestro ordenador va a ser muy parecido, pero siempre puede haber diferencias. Especialmente si trabajáis en Windows o en MacOS, porque los laboratorios están en Linux y hay pequeñas cosas de la interfaz del sistema operativo que pueden ser un poquito diferentes y que hagan que una práctica funcione o no funcione. Entonces, en cualquier caso, recordad que en caso de duda,
donde vamos a pedir que funcione es en los laboratorios de la escuela. Así que probadla, por favor, allí antes de entregar la práctica final al menos. Y yo sugeriría que regularmente vayáis haciendo pruebas allí. El software fundamental que vamos a utilizar es como sistema operativo Ubuntu, es un derivado de Debian. En realidad, prácticamente cualquier Linux os va a servir o serviría exactamente, pero concretamente el que vamos a utilizar nosotros es un derivado de Ubuntu. Como lenguaje de programación Python 3, y concretamente creo que es 3.8 el que tenemos instalado en el laboratorio, y una versión de Django que ya os diremos más adelante, que será seguramente una versión de Django 3. Pero os diremos exactamente la versión cuando empecemos ya las prácticas con Django. Y como IDE, como entorno de desarrollo integrado, vamos a usar PyCharm. Podéis utilizar otros entornos de desarrollo, si estáis acostumbrados, no sé, a Visual Studio, por ejemplo, o cualquier otro, pero PyCharm es el que nosotros, digamos, vamos a soportar en la asignatura. O sea, tanto Gregorio como yo lo conocemos y vamos a poder resolveros problemas con él. Con otros, pues ya depende. Entonces, os aconsejaríamos que tratarais en esta asignatura de utilizar PyCharm. Vais a tener también varias ventajas con él. Tiene un entorno para Python bastante completo, tiene un depurador integrado, bueno, y otras facilidades que hacen que podáis ejecutar las prácticas en él. Os lo iremos contando en prácticas también con tranquilidad, poco a poco, pero bueno, como veréis un poco más adelante en la asignatura, pues va a estar basada en estos elementos. Si en vuestra casa no queréis instalar Linux y queréis trabajar con Windows, con MacOS o con otra cosa que tengáis, pues en principio tanto Python como Django como PyCharm casi seguro que van a funcionar perfectamente en ese cacharro. La única diferencia es la que os decía antes. Puede que haya pequeñas diferencias, de forma que cuando construyáis la aplicación en vuestra casa os funcione bien y vayáis al laboratorio y hay alguna cosita que no funcione. Entonces, normalmente son pequeños detalles que se arreglan muy rápido, pero aseguraros de que cuando la entreguéis la práctica, pues los habéis arreglado. Evaluación. La asignatura tiene una parte de evaluación continua y una parte que no lo es exactamente, aunque en realidad refleja también la evaluación continua. La parte más continua son las microprácticas diarias y lo que llamamos mini prácticas preparatorias. Las microprácticas diarias son estos pequeños ejercicios que os vamos a proponer en casi todas las clases. Van a ser o bien ejercicios que se van a entregar en el foro de ejercicios, que luego os comentaré, o van a ser prácticas que se van a entregar en GitLab, el entorno de desarrollo que vamos a utilizar, el GitLab de la escuela. Son pequeños ejercicios que os pueden llevar desde 5 o 10 minutos hasta a veces 1 o 2 horas. Normalmente va a estar más cerca de los pocos minutos que de las horas. Como os decía, cada día os pondremos, o casi todos los días os pondremos uno, normalmente para entregar una semana más tarde, y todos ellos van a puntuar como mucho un punto. Y normalmente, si hacéis bien más o menos el 70% de lo que os propongamos, será un 1, más o menos. Veréis que hay mucho, porque podéis echar cuentas, serán como 25 o por ahí prácticas de esas. Entonces, en realidad, no recomendamos que las hagáis por los puntos que os den, aunque desde luego un punto es un punto y te puede ayudar mucho. Pero lo fundamental es que están diseñadas para que vayáis aprendiendo la asignatura. Es la forma de estructurar vuestro trabajo personal con esta asignatura. Yo diría que es casi la forma de estudiar esta asignatura. Entonces aquí veréis que no hay muchas cosas que estudiar en realidad. Desde el punto de vista de me cojo el libro y me pongo a estudiar, aquí no hay mucho de eso. Tampoco hay mucho de hacer problemas, como tenéis en otras asignaturas. Aquí hay que hacer este tipo de prácticas, los ejercicios que os vamos proponiendo. Entonces os animo a que tratéis de hacerlas cuando van tocando con tranquilidad, pero con constancia todas las semanas. Luego hay otras prácticas que llamamos mini prácticas preparatorias, tendréis 2 o 3 de ellas, y que son un poco más grandes que las anteriores, y van a ser pequeños módulos que van a ir preparando para el proyecto final. De nuevo, solo lo puntuamos como mucho con un punto, y bueno, pues en pequeñas practiquillas pueden llevar, no sé, pues a lo mejor 5 horas cada una, o algo por ese estilo. Desde luego sabéis que cuando hablamos de programación, las productividades de la gente son muy variadas, entonces habrá quien lo haga en la mitad de tiempo y quien le lleve el doble. Pero en principio no están diseñadas para llevar mucho tiempo, no son muchas y os pueden dar hasta un punto, pero sobre todo os van a dar una forma de empezar a hacer módulos reales, muy parecido a lo que vais a tener que hacer en el proyecto final o directamente reutilizables para el proyecto final y por lo tanto en realidad fundamentalmente os van a ayudar hacia el proyecto final. Y luego tenéis el propio proyecto final. El proyecto final va a tener una parte obligatoria y una parte voluntaria. La parte obligatoria os puede dar hasta 2 puntos. Y va a ser pues una especificación concreta que os vamos a poner diciendo vuestra práctica tiene que hacer tal y tal y tal.
Bueno, pues si hace todo eso y lo hace bien y está la práctica especialmente bien hecha, o sea, bien en cuanto a calidad de código, se lee bien, se entiende bien, no tiene por ahí burradas, funciona bien en general en todos los casos que la probemos, etcétera, pues esos van a ser 2 puntos. Y luego tenéis hasta 3 puntos para mejoras, opciones, etcétera. Entonces, como veis, os damos mucha cancha para que juguéis con lo que queráis. Os daremos una lista de opciones voluntarias para que elijáis entre ellas y también aceptaremos otras que vosotros mismos propongáis. Tendréis que hablarlas con nosotros para aseguraros de que consideramos que entran en el temario de la asignatura y por lo tanto los vamos a tener en cuenta para puntuación, pero es lo único. Si razonablemente entran en el temario de la asignatura y razonablemente vemos que se pueden tener en cuenta, pues os van a dar puntos igual que las que nosotros propongamos. Y eso es hasta 3 puntos más. Daros cuenta que 3 puntos es la diferencia entre tener un notable raspadito o un sobresaliente, o un aprobado raspadito y un notable muy bueno. Entonces, os aconsejamos mucho que utilicéis esos 3 puntos para mejorar la nota de la asignatura. Y luego tenéis un examen de teoría, una prueba escrita en realidad que a lo mejor hacéis en el ordenador porque en realidad es medio teoría, medio práctica también. Recordad que esta asignatura es muy práctica por todos los lados, incluido el examen final. Normalmente es construir un sitio y te pedimos pues, que lo diseñes y que resuelvas algunos problemas concretos y que describas qué va a pasar en tu aplicación si lo hubieras construido del todo en algunos escenarios concretos. Tenéis ejemplos de pruebas escritas de otros años, podéis echarles un vistazo, pero repito que está muy relacionado con las prácticas y en particular con el proyecto final. De hecho, como os decía antes, esta asignatura no tiene muchas formas de estudiar. Sí, hay unas transparencias y hay materiales que tenéis que repasar para estar familiarizados con ellos y demás. Pero la mejor forma de estudiarla es haciendo las prácticas y el proyecto final. Entonces, eso incluye también el examen de teoría. Y bueno, llegamos a la nota. Pues la nota es la suma de todas esas notas. Entonces, si echáis cuenta rápidamente, veréis que se puede sacar un 12 en la asignatura. Pues sí, se puede sacar. También os digo que no es nada habitual. Obviamente un 12 pues será un 10 con matrícula de honor. Sí es de los mejores notas, porque recordad que tenemos también un número limitado de matrículas de honor. Pero no es muy habitual que vayáis a sacar un 12, también os lo advierto. La asignatura no es que sea una asignatura muy complicada, pero tiene su complejidad. Ahora, tened en cuenta que esta es una asignatura en la que es bastante fácil aprobar. El aprobado mínimo, como veis, es un 2,5 en el examen este de teoría, que es muy constructivo, y un 1 en el proyecto final. Eso os da ya 3,5 puntos. Si habéis hecho las microprácticas diarias razonablemente bien, ya tenéis un punto más, 4,5. Con que hayáis hecho algunas de las mini prácticas preparatorias, ya habéis aprobado. Entonces, en realidad, el algoritmo del aprobado de esta asignatura es razonablemente fácil. Consigue ese 2,5 y ese 1 que veis ahí y hace las microprácticas y, si puedes, todas las mini prácticas. Y con eso vas a aprobar. Naturalmente, también es fácil sacar nota si te centras en, sobre todo, las opciones y mejoras de la práctica final. Por supuesto, te puede salir un examen de teoría muy bien, pero sabéis que el día del examen de teoría pues es un día, te lo juegas todo ahí, pues te puede doler la cabeza, puedes estar mal, puedes no entender el examen, te podemos sorprender con las preguntas y no te enteras, lo que sea, y a lo mejor el examen no te sale tan bien como tú pensabas. Tienes que aprobarlo, pero a lo mejor sales con un 2,5 raspado. Sin embargo, recordar que si has hecho opciones y mejoras de la práctica final, te funcionan, son de las que nosotros te hemos pedido o de las que has acordado con nosotros, y eso funciona, son prácticamente puntos seguros. Entonces, la forma de conseguir 1,5 puntos, 2 puntos, hasta 3 puntos en esta asignatura es hacer esa parte de ahí. Eso es lo que te va a dar, pues lo que comentaba antes, pasar de un notable bajillo a un sobresaliente o de un aprobado raspado a un notable. Entonces, os aconsejamos que hagáis las microprácticas diarias con tranquilidad, hagáis las mini prácticas, porque es lo que os va a servir para probar si las cosas os fueran mal en el resto. Por supuesto, hagáis un proyecto final lo mejor posible y le hagáis especialmente opciones y mejoras. Y luego, en teoría, hagáis lo que podáis, claro, cuanto mejor, mejor. Pero, en principio, esta es la forma en la que vamos a hacer la evaluación de la asignatura. Bien, creo que todo esto ya os lo he comentado. Me parece que no me falta nada más. Recordar que una cosa con respecto del proyecto final, el enunciado mínimo es un 1. O sea, si vuestra práctica final funciona y funciona bien, tenéis un 1. Al 2 se llega con calidad, cuidado de los detalles, etcétera. Y del 2 se pasa con las mejoras, como os comentaba antes. Esos otros 3 puntos extra vienen con las mejoras, con las opciones y mejoras del proyecto final. Y el proyecto final. El proyecto final tratamos siempre de que sea un proyecto muy real. Tenéis aquí algunos ejemplos de proyectos de otros años. Tenéis los enunciados también, ahora os comentaré dónde, en los documentos de la asignatura.
y este año vamos a hacer una red social. Vamos a tratar de hacer algo donde lo que entreguéis al final sea parecido a Instagram, a Twitter o alguna de estas redes donde puedes subir contenidos, puedes ver contenidos de los demás. Ya veremos exactamente el modelo, pero estamos dudando, pues eso, entre Instagram, Twitter, Reddit, algo de este estilo. Lo importante es que vais a tener que gestionar pues, las cosas normales que hay en una red social, los usuarios, los materiales que van subiendo los usuarios, ver lo que hacen otros, tener permisos para poder modificar yo lo mío y no lo de los demás, bueno, ese tipo de cosas. Ya lo iremos viendo también en la asignatura porque iremos haciendo los distintos módulos, pero trataremos de que la práctica sea lo más realista posible. Aquí tenéis vídeos de algunas prácticas de otros años. Como parte de la entrega de la práctica os pediremos que hagáis un vídeo explicándola. Entonces ahí podéis ver vídeos de algunos compañeros vuestros de otros años y os podéis hacer una idea de algunas prácticas para que veáis cómo las prácticas que suele hacer la gente en esta asignatura, cuando se pone un poco en ello, son realmente prácticas muy interesantes y muy atractivas. Podéis buscar también, si ponéis prácticas de SAT o prácticas de SARO, que es la otra asignatura, podéis encontrar en YouTube muchos otros ejemplos que no están en este listado. Bueno, y ánimo. Tratamos de enseñar las cosas tal como son en el mundo real. Eso es a veces un poco complicado, pero en este caso la buena noticia es que no son tan difíciles en realidad. Una vez que conoces unos cuantos conceptos básicos y tienes unas herramientas tanto conceptuales como técnicas básicas, en realidad las cosas no son tan complicadas. Entonces esperamos que al final de la asignatura coincidáis con nosotros y veáis que todo esto de la programación web, pues sí, lleva su tiempo, lleva su aprendizaje, pero no es tan complicado. Es una tecnología que se puede controlar razonablemente bien después de una asignatura como esta. Por supuesto, os va a quedar muchísimo por aprender, como es normal en cualquier profesión, pero los fundamentos esperamos que los tengáis después de pasar por esta asignatura.